Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos hoy un día especial, tenemos una invitada muy especial. Ya saben que a mí no me gusta presentar, me gusta dejar a los invitados que tiren todo su background, pero bueno, así por el aire les digo que, bueno, Mercedes Durán es autora de dos libros que tengo acá. Bien. Mira, tengo acá el Bitcoin Tale, que es para niños y no tan niños. Gracias a este libro, mi hijo de 6 años ya sabe quién inventó Bitcoin y por dónde viaja Bitcoin. Y ahora tengo este que lo tengo a medio leer, que ya es para más adultos, digamos. Pero bueno, yo tiro estas dos cosas que son las que controlo, así que vamos a dejar a Mercedes que se presente. Así que nada, bienvenida, Mercedes. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan amable. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, saludos a todos los alumnos del curso de Finanzas Descentralizadas. Y bueno, como decía, estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros para hablar de uno de mis temas favoritos realmente, que es Bitcoin. Bueno, si queréis, lo que hago, Cristian, es presentarme un poco rápidamente y enseguida vamos al meollo del asunto. Bueno, os cuento que soy española, estudié físicas en la Complutense de Madrid, hice un máster en sostenibilidad, creé mi propia empresa, después la vendí. Después me mudé a Suiza. En Suiza estuve 5 años trabajando en la Organización de Naciones Unidas. Después de esos 5 años me mudé a Dubái. En Dubái estuve primero trabajando con el gobierno de Dubái y después con una empresa que muchos de vosotros conoceréis porque es una multinacional española bastante grande que se llama AP+. Y allí estuve trabajando de directora del Departamento de Construcción y Energía. Ya pasados 10 años, después de estar, pues eso, 10 añitos en el extranjero, decidí que era momento de volver a España. Y en España, bueno, en Madrid en particular, pues trabajé de consultora freelance, lo cual me dio la oportunidad de organizar mejor mi tiempo y de esta forma pude, pues eso, dedicarme a investigar realmente en cosas que tenía un poquito apartadas y pues eso, dedicarme a estudiar temas de macroeconomía, inversión en general, política monetaria y sobre todo criptos. A partir de ahí, pues no he parado. Y hoy en día, pues la verdad es que me ha ido muy bien. Vivo en Dubái. Me dedico fundamentalmente a 2 cosas. Una es la inversión en diferentes activos para mí misma y para mi familia a nivel particular. Y la otra es pues para divulgar y educar a la gente sobre Bitcoin. Como decía Cristian, pues tengo 2 libros en el mercado. Uno es para niños, es un cuento para niños, y el otro es un libro para adultos en el cual pues se detalla mucho más extensamente muchas de las cosas que os voy a contar hoy aquí y otras cosas, obviamente. Por lo tanto, bueno, pues esta es un poco mi presentación y, bueno, si queréis, si estáis interesados en saber un poquito más de estos libros, pues están disponibles en Amazon. Entonces, bueno, Cristian, ¿empiezo Sí, a de ver. lleno? Venga. No, espera, entonces, No. yo he traído, sí, ahora empieza. Yo he traído hoy a Mercedes porque va a hablar de Bitcoin, entonces yo creo que va a ser un respiro para todos después de tanto staking, después de tanto impermanent loss, y si llevamos el bridge para un lado y para el otro, vamos a volver, como en la película de Matrix, a la fuente, al origen de todo. Así que vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a hablar de papá Bitcoin, ¿no? Así que nada, todo tuyo, Mercedes. Venga, muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta que nos haríamos es ¿por qué Bitcoin, no? Y es que Bitcoin realmente es una revolución tecnológica de enormes dimensiones, si lo ponemos en perspectiva. Y aquí estoy hablando de algo que es completamente nuevo. No es realmente una mejora tecnológica, es realmente una nueva era, la era del dinero digital descentralizado. Sabemos que es una innovación portadora de libertad, soberanía y privacidad sobre nuestro dinero y además es bastante escalable. Incluso puede ser
un contrapeso al sistema financiero tradicional, porque sabemos que Bitcoin es un sistema de pagos el cual funciona en paralelo al sistema tradicional, es decir, siempre podemos opt-out, que se llama, o salir del sistema tradicional para poder realmente salir patrimonialmente y no depender de ese sistema financiero, ¿vale? Entonces, a más, incluso si mucha gente decide salirse del sistema tradicional y pasarse a Bitcoin, pues a más podría ser una herramienta catalizadora de un nuevo modelo socioeconómico y político mucho más descentralizado del siglo XXI. Sería realmente un nuevo paradigma que, de ser así, pues estaríamos ante una inversión potencialmente viral. Una inversión que podría ser generadora de riqueza transgeneracional. De estas que ocurren muy pocas veces en la vida y que pueden cubrir las necesidades de varias generaciones de una misma familia, como por ejemplo se me ocurre el automóvil o el petróleo o por ejemplo la televisión. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco para introducir el tema y si te parece, Cristian, lo que voy a hacer es compartir la pantalla ahora con mi presentación. Dame un segundito. Y fíjate si puedes, si te he dado los permisos. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Un segundito. Sí. Bien. Gracias. Bueno, pues lo que voy a hacer es dividir la presentación en 3 módulos o 3 partes, ¿vale? Primero vamos a entender muy bien lo que es Bitcoin de forma muy sencillita. No quiero entrar en tecnicismos porque si no nos vamos a perder y también porque realmente no tenemos tiempo. Además creo que no es realmente necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para invertir en Netflix no necesitamos saber cómo funciona la ingeniería detrás del servicio de streaming por suscripción y aún así podemos invertir en Netflix. Es decir, lo que yo considero importante es que hay que entender cuál es el servicio que aporta Bitcoin a la sociedad, el servicio diferencial, es decir, qué problema solventa. Y eso lo vamos a ver en la presentación de hoy, ¿vale? La segunda parte o el segundo módulo que vamos a ver es por qué hay que invertir en Bitcoin y os voy a dar 6 motivos para ello. Veremos cómo la infraestructura que está alrededor de Bitcoin está en plena consolidación, aunque todavía le queda mucho, pero realmente ya ha pasado el estado beta de prueba. Veremos que es un refugio para la inflación. Veremos qué es lo que se considera un trophy asset o un activo trofeo y muchas más cosas, ¿vale? Y al final vamos a ver pues algunos modelos de predicción del precio de Bitcoin a más largo plazo. Esta parte normalmente le suele gustar a la gente mucho porque aquí es cuando hablamos de los millones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La forma que tengo yo de explicar Bitcoin es que es la siguiente, la divido en 3 áreas. La divido en el software de pagos, la divido en la red de ordenadores y la divido en la moneda. Estas 3, viendo Bitcoin desde estas 3 áreas o desde estas 3 perspectivas, nos queda mucho más claro de qué estamos hablando. Simplemente hacer el inciso que tanto el software de pagos como la red de ordenadores se llaman Bitcoin los dos y normalmente hablamos de Bitcoin con B mayúscula para referirnos a estos dos y la moneda de la red, que es realmente la unidad de cuenta, la llamamos Bitcoin con B minúscula, que tiene el ticker BTC, como sabéis, ¿vale? Vamos a ir uno a uno. Este software de pagos, ¿qué características tiene? Bueno, pues eso, es un software de pagos que fue inventado por Satoshi Nakamoto y que cualquiera puede instalar en su ordenador. Como sabéis, es de código abierto. Esto quiere decir que
código fuente y los derechos son de carácter público. Esto es algo muy especial de los software que conocemos a día de hoy. Por ejemplo, software tan conocidos como Windows no presenta esa posibilidad, este código cerrado, y además está sujeto pues, a copyright. Entonces, Satoshi Nakamoto decía con respecto a este aspecto de código abierto que, como tenéis aquí escrito en la izquierda, ser de código abierto significa que cualquiera puede revisar el código de manera independiente. Si fuera de código cerrado, nadie podría verificar la seguridad. Creo que es esencial que un programa de esta naturaleza, tened en cuenta que estamos hablando de un sistema de pagos, estamos hablando de nuestro dinero, es esencial que un programa de esa naturaleza sea de código abierto. Esto es lo que decía Satoshi Nakamoto. ¿Qué pasa? Que un sistema de código abierto también necesita de actualizaciones periódicas, ¿no? Como cuando nos sale en el ordenador que tenemos que actualizar el software, pues exactamente lo mismo. Y estas actualizaciones periódicas se desarrollan por parte de una comunidad de programadores voluntarios que usan reglas de consenso. ¿Vale? Entonces, este software lo que hace es proporcionar el protocolo con las reglas inalterables por las que se rige el sistema de pagos. Y estas reglas, recalco, que son inalterables. Algunas de estas reglas son, por ejemplo, que un bloque no puede medir más de 1 mega, porque si no, pues estaría alterando la seguridad de la red y sería peligroso a nivel de seguridad, o que, por ejemplo, los bloques se lanzan cada 10 minutos con todas las transacciones de la red, o que, por ejemplo, pues cada 4 años, como sabemos, a través del halving, pues se reduce la cantidad de Bitcoin que se pueden minar. Estas reglas inalterables son las que están escritas en el protocolo del software. Y bueno, no nos vamos a meter más en detalles técnicos, pero es importante saber que lleva 13 años el software de Bitcoin funcionando libre de fallos. No ha habido ningún fallo, ningún error en estos 13 años. Entonces, un poquito de historia. Pues nada, Satoshi Nakamoto escribió el white paper en 2008, en octubre del 2008 vio la luz y se titula, como sabéis, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario, que para aquellos que no lo conozcan, pues se lo recomiendo leer. No es fácil de leer, pero está disponible en la página web y cualquiera se lo puede descargar y además está en varios idiomas, ¿vale? En 2009 se lanzó el software. Básicamente se lanzó el primer bloque, el bloque Génesis, y a partir de ese momento no ha parado de funcionar. Y en 2021, bueno, ha pasado una serie de cosas y ya en 2021 se ha lanzado la última actualización por parte de la comunidad de programadores. Esta última actualización se llama el Bitcoin Core 22.0, que cualquiera se puede descargar en esta página que dejo aquí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la red de ordenadores. Ya hemos visto el software y ahora vamos a la red. ¿Qué es la red? Bueno, pues es todos aquellos ordenadores que han decidido bajarse el software de Bitcoin. Entonces se transforma en una red. Cuando tú te bajas el software de Bitcoin, eres un nodo. ¿Qué pasa con estos nodos? En general, bueno, pues en general pasa que todos los nodos tienen toda la información de la red. Todos los nodos tienen toda la información de la red. Es decir, que si un nodo se cae, no pasa nada porque la información está en todos los nodos. De la misma forma, si la red entera se cae excepto un nodo, no pasa nada porque la red entera se puede replicar a partir de un solo nodo. Por tanto, diremos que esta red de ordenadores es muy robusta. Por otro lado, otra de las características de la red es que es transparente y accesible al mismo tiempo que anónima. Diréis, bueno, ¿cómo puede ser transparente al mismo tiempo que anónima? Muy fácil, porque es seudónima, es decir, que los fondos no están ligados a personas, sino que están vinculados a direcciones. Cualquiera puede ver las transacciones, pero no hay información personalizada o personal que esté ligada a los fondos. Esto nos da pues transparencia, privacidad y acceso a la información.
Por otro lado, otra de las características de la red es que la información queda escrita en orden temporal y además es inalterable. Es decir, que los bloques, bloque a bloque con todas las transacciones, quedan inscritos de forma cronológica formando una cadena de bloques. Y esta cadena de bloques, que es única, está en todos los nodos de la red. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un histórico en todos y cada uno de los nodos de la red. Desde el primer bloque hasta el último de hoy en día están todos los bloques escritos en la cadena y esta cadena está en todos los nodos. Por lo tanto, y por cierto, esta cadena es inalterable. Nadie la puede modificar y tampoco pueden borrar un bloque, no pueden cambiar la información dentro de un bloque. No se puede hacer porque precisamente porque esta información está en todos los nodos. Es decir, que si un hacker entra en mi ordenador y cambia la información de la cadena, se sabrá porque no corresponderá con la información que hay en los otros nodos, ya que tenemos un sistema descentralizado. ¿Vale? Entonces, todos los nodos tienen un histórico inmutable de todas las transacciones que han sucedido en la red. Bien, entonces, si unimos la robustez, la transparencia, la privacidad, el acceso a la información y la inmutabilidad, si unimos todas estas características a lo que hemos dicho antes, que es un software de código abierto y que las reglas ya están establecidas desde el principio y no cambian, bueno, pues tenemos algo muy importante con nuestro dinero, que es la confianza. Pero hay un motivo más portador de confianza, un motivo muy importante portador de confianza en la red de Bitcoin, y es la descentralización pura. Aquí os he puesto 3 ilustraciones que nos hablan de tipos de redes que hay. Está la de la izquierda, que es la centralizada, la del medio, la descentralizada, y la de la derecha, que es la distribuida, o yo la llamo descentralizada pura. En el primer caso, la centralizada, pues se trataría de ejemplos como, por ejemplo, pues Facebook, Instagram, Twitter, las redes sociales que conocemos hoy en día, en las cuales hay una autoridad central que tiene el poder de hacer realmente lo que quiera con los usuarios. Es decir, puede, por ejemplo, borrarte el histórico de información que tienes compartida, puede obligarte a consumir publicidad que no te interesa, puede incluso sacarte de la red, etcétera, etcétera, etcétera. En el siguiente caso, en la red descentralizada, pues podríamos estar pensando en el Internet, ¿Por qué? Todos pensamos que Internet es descentralizado, pero todos tenemos una conexión de casa que va a una señal de datos que está normalmente en el servidor del operador. Es decir, dependemos del operador en una relación de confianza y dependemos de él porque nos puede cerrar la conexión en el momento que quiera. Entonces, no existe una autoridad central que tenga el poder sobre nuestra conexión, pero sí una autoridad intermedia. En cambio, en la red de Bitcoin, que sería la de la derecha, pues todos los nodos están conectados con todos los nodos y no existe una autoridad central ni intermedia que diga que nodos son más importantes que los otros. Se trata de una estructura completamente horizontal que se contrapone a las estructuras piramidales a las que estamos acostumbrados. Por lo tanto, depositar la confianza sobre tu dinero en un tercero, pues ya no es necesario. De ahí la revolución que es Bitcoin. Entonces, bueno, pues recapitulando, tenemos 3 características muy importantes, que es la privacidad, la soberanía y la confianza sobre nuestro dinero. Bien, por último, ya hemos visto el software, ya hemos visto la red, por último tenemos la unidad de cuenta o la moneda, que hemos dicho que normalmente se escribe con B minúscula.
Sabemos que a través de la red de Bitcoin no se puede enviar dólares, no se pueden enviar euros. Entonces lo que hizo Satoshi Nakamoto es crear una moneda que es para la red y que vale como unidad de cuenta. Al cambio, esta moneda es la que ha crecido con respecto a todas las monedas fiat del mundo en los últimos 10 años. La otra característica fundamental a entender en Bitcoin es la escasez digital, que está más ligada con la moneda. La primera era la descentralización pura y la otra característica es la de la escasez digital. ¿Por qué? Porque realmente solamente puede haber un máximo de 21 millones de Bitcoin, ¿vale? Entonces, la política monetaria de minado de Bitcoin es decreciente y conocida. Aquí la tenemos descrita, no sé si se puede ver bien, la verdad. Pero tenemos en la primera columna los años, ¿vale? Y vemos que los 4 primeros años el block reward era de 50 bitcoins por bloque. No sé si se ve bien, Cristian, ¿me lo puedes confirmar? Sí, se ve bien la tabla, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, pues los 4 primeros años era de 50 bitcoins por bloque, eso quiere decir que se generaban 50 bitcoins cada 10 minutos y como vemos aquí, los 4 primeros años ya se minó el 50% del total de esos 21 millones que habrá en 2140 cuando se terminen de minar todos los bitcoins que existen. Sabemos que cada 4 años esta cantidad de 50 disminuye a la mitad. Después 25, 12,5, 6,25. Hoy en día estamos aquí, en el 2022. ¿Vale? Y el block reward quiere decir la cantidad de bitcoins que se minan cada 10 minutos es de 6,25. Y en 2022 pues ya estamos a unos niveles de que el 90% de los bitcoins ya han sido minados. Quedaría solamente pues un 10% aproximadamente por minar y el último bitcoin, como decía, se minará en el 2140. ¿Vale? Entonces, como decía, es una política monetaria que ya está escrita en el código, que la sabemos, que es decreciente porque cada 4 años va disminuyendo a la mitad y que no se puede cambiar, es inalterable. Esto, bueno, es completamente diferente a lo que sucede con el sistema fiat, que no sabemos si va a crecer la cantidad de moneda o va a decrecer. Realmente no lo saben ni los bancos centrales. Ellos van ajustándose pues al PIB, al desempleo o a la inflación. En el caso de Bitcoin, sistema de pagos que tiene una política monetaria que es decreciente y conocida. ¿Vale? ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues que tenemos el primer activo digital escaso. Esto es realmente una revolución. La moneda de Bitcoin, como decíamos con B minúscula, es el primer activo digital escaso. Por otro lado, podemos sacar la conclusión de que por la red de Bitcoin se transfiere valor. Esto es algo que no habíamos conseguido antes, porque por la red de Internet realmente no podemos transferir valor. Transferimos información. Pero ya que hemos dicho que la red de Bitcoin es un histórico inmutable de todo lo que sucede, de todas las transacciones de la red, esto se puede asemejar a un registro contable. Y si tenemos un registro contable de todo lo que ha sucedido en la red, entonces ese registro contable sabrá que yo ya no tengo 10 bitcoins porque he pasado 2 a Pepito, por lo tanto la propiedad del dinero se transfiere de mí a la otra persona. Por lo tanto, tú ya eres tu propio banco. No necesitas de un tercero para guardar, enviar o recibir dinero. Como hemos dicho, el título del white paper de Satoshi Nakamoto era sistema de efectivo electrónico. ¿Vale? Cada usuario es soberano de su dinero porque es
propietario de su dinero. Entonces esto representa una disrupción del sistema bancario, más que disrupción es realmente una amenaza, porque o se adecúan o bueno, pues no les auguramos un buen futuro. Y de hecho muchos de ellos ya se están planteando ofrecer la compra de criptomonedas, incluso dar soluciones de custodia, adecuarse o morir, básicamente. Y luego es muy interesante que pensemos en el hecho de que es una nueva forma de interacción económica. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los no bancarizados, que son bastante personas en el mundo. Sabemos que es 1 de cada 5 personas y que, bueno, estas personas no tienen acceso al sistema bancario básicamente porque a los bancos no les sale rentable muchas veces y además porque sabemos que cuanto menos dinero tienes, más comisiones pagas. Entonces, si juntamos las dos cosas, pues esta gente no está bancarizada y no puede acceder a ciertas cosas. Sin embargo, sabemos que mucha de esa gente sí que tiene acceso a Internet. Por lo tanto, si yo quisiera desde Dubái, donde estoy, contratar un curso de alfarería en Mozambique, podría contratar a una persona que antes no estaba bancarizada y ahora sí que utiliza, se ha bajado el software de Bitcoin o aunque no se lo haya bajado, se ha bajado una wallet, podría realmente yo pagarle a través de Bitcoin y esa persona ya estaría metida en el sistema financiero, ¿vale? Y podría interactuar realmente con todo el mundo, lo cual es realmente revolucionario. Por tanto, se trata del dinero más justo, accesible a todos, sin fronteras, sin importar condición económica, social, raza, credo o país. Se denomina la moneda del pueblo. Por tanto, dejarme que os lea esto. Bitcoin es una moneda digital que circula por su propia red de ordenadores conectados de forma descentralizada. No necesita de ninguna autoridad central o local que la gestione. Es seudónima, sin fronteras y pública para todo aquel que quiera usarla. Su software es abierto o lo que es lo mismo con código fuente y derechos de carácter público, por lo que todo el mundo puede ver el protocolo que sustenta la red y lo que en ella acontece. Esa sería la definición más o menos final, ¿vale? Bueno, pues pasemos al siguiente módulo. En el siguiente módulo os voy a contar un poco por qué invertir en Bitcoin. Os voy a hablar de que es un refugio inflacionario, de que es un activo trofeo, de que el ratio riesgo-beneficio es extraordinario, de que la infraestructura adyacente a Bitcoin ya ha pasado la fase beta de prueba y está en fase de consolidación, aunque todavía es bastante básica, queda mucho más por desarrollar, pero bueno, estamos en un buen nivel. Y luego, a nivel de la red, como hemos dicho, B mayúscula, la red con B mayúscula, esta podría absorber todo el sistema de pagos del mundo y volverse en la arquitectura monetaria del futuro. De tal forma que lo último que vamos a ver es que es una innovación tan disruptiva que probablemente estemos al principio del ciclo de adopción de esta tecnología. Bueno, pues vamos a empezar con este siguiente módulo, ¿vale? Para ello remontémonos a 1971. Seguramente muchos de vosotros sabéis lo que ocurrió en ese momento. Y es que Nixon, el presidente de los Estados Unidos, decidió unilateralmente desvincular el dólar del oro. Fue, como sabéis, el principio del dinero fiat en 1971, dinero fiat o fiduciario. Los bancos, como sabéis, podían y pueden prestar dinero que no tienen respaldado por los bancos centrales, que se convierten en prestamistas de último recurso. Estos bancos centrales podían imprimir dinero de la nada, comprando deuda de países, de empresas o de otros bancos que habían gastado más de lo que generaban. Esto ha llegado hasta hoy. ¿Qué podía pasar mal? Bueno, pues aquí tenéis unas cuantas gráficas de lo que ha pasado a partir de ese momento. Os las voy a contar muy brevemente,
pero también quiero comentar un poquito más que, bueno, empezaba en ese momento la era de la confianza en el dinero. ¿Por qué? Porque ya no estaba respaldado por ningún metal, no estaba respaldado por nada, solamente por la palabra de los gobiernos. Y es que fiat en realidad significa que así sea. Entonces, hoy en día nos creemos que un billete tiene el valor que nos dice el gobierno porque se ha generado una situación de confianza con el gobierno, pero esta situación se podría perder de la noche a la mañana. Todos lo aceptamos, pero ¿qué pasa si la confianza se pierde? Pues lo que sucede es una hiperinflación. La gente ya no confía en que ese dinero guarde valor y se dedica a comprar otros activos que guardan mejor el valor. Casas, ropa, tierras o lo que sea. Entonces se produce la hiperinflación. Pero bueno, como decía, aquí tengo algunas de las gráficas que nos hablan un poquito de qué pasó a partir de 1971. Podéis ver muchas más, que hay muchas más en la página web What the Fuck Happened in 1971, es decir, qué pasó, qué leches pasó en 1971. Y bueno, vamos a ver unas poquitas, que allí hay muchas más, las podéis analizar con tiempo si queréis. Bueno, pues la productividad, por ejemplo, sufrió una divergencia a partir de 1971 con respecto a la compensación o, digamos, los salarios. Al principio, los salarios y la productividad hasta 1971 estaban bastante ligados, como veis aquí, pero después la productividad siguió subiendo al mismo ritmo, sin embargo, los salarios no consiguieron seguir el mismo ritmo. Por otro lado, ¿cuánto tiempo tardamos en ahorrar para una casa? Pues hasta 1971 pues tardábamos entre 2 y 3 años y hoy en día se tarda entre 6 y 8 años. ¿Vale? Por otro lado, vemos aquí que realmente el volumen de futuros del trading se disparó al principio, hasta 1971, pues la producción industrial subía al mismo ritmo que, digamos, la especulación, pero a partir de 1971, al tener tanto dinero, al tener tanto acceso los bancos a la deuda y tener tanto dinero puesto en el mercado, pues será más interesante realmente especular. No tengo nada en contra de la especulación, pero vemos aquí que realmente superó muy mucho la producción industrial. ¿Vale? Y luego, por último, como no podía ser de otra manera, la deuda de los países pues se disparó, la deuda pública. También el número de episodios hiperinflacionarios, ¿vale? Antes de 1971, pues había habido episodios hiperinflacionarios, por supuesto, pero después de 1971 este número de episodios hiperinflacionarios pues crece mucho más. Incluso, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de países, Moldavia, Polonia, la URSS, Ucrania, etcétera. Muchísimos ejemplos, ¿vale? Incluso algunos países que oficialmente no han tenido una hiperinflación, como por ejemplo Estados Unidos, pues si analizamos realmente el precio de una lata de sopa de tomate condensado desde 1985 hasta nuestros días, vemos que el precio realmente hasta 1971 se mantuvo más o menos uniforme y a partir de 1971 es cuando empezó a crecer. Entonces, bueno, pues nos planteamos qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y para ello tenemos que pensar en la escuela económica keynesiana, que ha sido la mayoritaria desde principios del siglo. Y esta escuela económica keynesiana nos habla de que el intervencionismo es realmente necesario, el intervencionismo en las políticas monetarias. Estamos hablando de la manipulación, de tocar los tipos de interés o la impresión de dinero, como oímos a los bancos centrales, y al Banco Central a la FED de Estados Unidos y al Banco Central Europeo,
que tocan y manipulan cada 2 por 3 pues para evitar crisis, para descender el desempleo, para mejorar el PIB, etc. Entonces, esta escuela económica nos dice que la inflación es buena y es incluso necesaria para hacer crecer la economía. La deflación es mala, la inflación es necesaria, es buena. Y dicen que un mercado libre, sin la supervisión del gobierno, lleva a la pobreza directamente. Sin embargo, tenemos que la escuela austríaca nos dice que es una escuela, por cierto, coetánea a la escuela keynesiana de economía, lo que pasa que se ha silenciado durante muchas décadas, nos dice, bueno, pues totalmente lo contrario. Es muy raro porque hemos seguido la escuela keynesiana durante bastantes años y hemos terminado con una clase media más pobre que antes. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dice la escuela austriaca y nos dice que todo lo contrario. Además, nos avisa de que la inflación, a través de la manipulación de los tipos de interés y la impresión de dinero, es siempre contraproducente. La escuela austriaca dice que no se debe intervenir las políticas monetarias. Ellos creen que el mercado debe ser libre y que se autorregula. Dicen que bajadas de precios en algunos productos son eventos normales e incluso necesarios para equilibrar oferta y demanda. Es una cuestión de equilibrar oferta y demanda, porque si no se crea una economía dopada que no permite que el mercado se autoequilibre. Realmente en un mundo deflacionario o ligeramente inflacionario, que se va moviendo inflacionario-deflacionario, pues compraríamos cosas porque realmente las necesitamos. El precio no vendría dado por el coste de producción, sino por la necesidad que cubre, es decir, el valor que nos aporta. Y ya lo decía Machado, no hay mayor necio que el que confunde valor y precio. Entonces, bueno, pues vamos a prestar un poquito de atención a esta escuela austríaca, ¿vale? Que dice que básicamente imprimir dinero pues no aporta valor ninguno, ¿vale? Entonces nos dice que los tipos de interés bajos hacen que se produzca un exceso de inversión en actividades que con tipos de interés normales no hubiesen sido viables. Esto genera un falso auge económico. La economía está dopada. Se generan burbujas que estallan cuando se corta el crédito. ¿Qué ha pasado con la generación de dinero o el dinero puesto en circulación en los últimos años? Bueno, pues que se ha disparado. Esto es el dinero puesto en circulación por la Fed en Estados Unidos y sabemos que cuanto más dinero imprimes para salir de una crisis, más dinero necesitas para salir de la siguiente. Sabemos que en 2000, a partir de la crisis de la subprime del 2008, se empezó a imprimir muchísimo dinero y ahora con la pandemia más la guerra, pues esto ya no ha crecido de forma parabólica, sino que se ha dado un muro, una pared de dinero que se ha puesto en circulación. ¿Cuál es la consecuencia? Pues en España vemos que ya estamos en un IPC que podemos debatir si el IPC realmente mide la inflación o no, pero ya estamos en un nivel de 1981 y esto tiene pinta de que va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué nos dice este señor Ludwig von Mises, que es el máximo exponente de la escuela austriaca, en su libro Human Action, que por cierto está disponible en internet y es gratuito, os lo podéis bajar si queréis y os lo recomiendo? Pues nos dice que la primera etapa del proceso inflacionario dura años. La gente piensa que los precios decrecerán en algún momento, pero al final las masas despiertan. De repente, cuidado, de repente se dan cuenta de que la inflación es una política deliberada y que continuará para siempre. Es decir, se pierde la confianza. Ocurre el colapso, cuidado. Aparece lo que llaman el crack-up boom. El crack-up boom es una crisis hiperinflacionaria, ¿vale? Todo el mundo quiere cambiar su dinero por bienes de verdad, sin importar si los necesita o no, sin importar cuánto pagan por ellos.
porque realmente están perdiendo muchísimo valor si mantienen sus dineros y sus billetes, ¿no? En poco tiempo, pocas semanas o incluso poco tiempo, lo que antes se usaba como dinero ya no se usa como forma de intercambio, se vuelve papel para borrador. Nadie lo quiere. Bueno, realmente no nos vamos a poner tan trágicos como si hubiera haber una hiperinflación mañana, pero lo cierto es que hay veces que no tenemos en cuenta que la inflación realmente se come mucho de nuestros ahorros. Y es que si pensamos que una inflación de un 2% durante 20 años nos come un tercio de nuestros ahorros, bueno, pues ya lo vemos de otra forma. Y si pensamos que una inflación de un 3% durante 20 años nos come la mitad de nuestros ahorros, pues lo vemos de una forma incluso mucho peor. No hace falta que nos vayamos al punto de la hiperinflación, pero simplemente una inflación continuada puede realmente reducir nuestra riqueza. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Bitcoin? Bueno, pues lo que tiene que ver es que Bitcoin es un refugio inflacionario. ¿Por qué? Porque realmente no puede haber más de 21 millones, como hemos dicho, la cantidad de Bitcoin converge a los 21 millones. Es decir, que si yo tengo 1 millón de Bitcoin, la cantidad, la proporción de Bitcoin que voy a tener al final va a ser siempre de 4,7%. Mientras que si yo tengo 1 millón de fiat, como la cantidad de fiat que se puede generar es infinita, pues un millón dividido entre infinito es siempre 0. De hecho, da igual la cantidad de millones que pongan al numerador de la segunda ecuación, que como está dividido entre infinito, pues siempre va a ser 0. Es decir, que yo me puedo matar a trabajar, pero el valor de mi dinero a largo plazo siempre va a tender a 0. En cambio, en Bitcoin, en el sistema Bitcoin, el valor de mi dinero va a continuar, no va a perder valor a lo largo del tiempo, ¿vale? Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que Bitcoin es un refugio inflacionario. Por otro lado, quiero hablar de otro de los motivos por los que hay que comprar Bitcoin, y es porque el ratio riesgo-beneficio es extraordinario. A pesar de las muchas burbujas que hemos vivido, a pesar de pues, las críticas directas a Bitcoin, a pesar de bajadas espectaculares, pues aquí tenemos una tablita que nos dice cuánto ha subido Bitcoin año tras año. Y hay 2 años que ha bajado. ¿Qué pasa? Que si queremos calcular el ratio riesgo-beneficio, esto es el potencial que tengo de ganar y el riesgo que puedo asumir, pues mira, si pensamos que queremos invertir 10.000 euros, por ejemplo, pongámonos en ese ejemplo, queremos invertir 10.000 euros en Bitcoin. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues que pierda esos 10.000 euros, todos. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Bueno, pues vamos a ver modelos de predicción del precio de Bitcoin que sitúan, modelos serios, que sitúan el precio de Bitcoin en 2030 alrededor del $1.000.000, es decir, 25 veces el precio que tenemos hoy. Por lo tanto, estos 10.000 euros pueden transformarse en 0 o bien pueden convertirse en 250.000 euros. Por lo tanto, el ratio riesgo-beneficio, lo que puedo perder comparado con lo que puedo ganar, es sumamente beneficioso para Bitcoin. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque el efecto red tiene 3 vertientes. El efecto red sabemos que se aplica a las redes, bueno, también a las redes sociales, y sabemos que cuantos más usuarios haya, pues más valor tiene la red. Pero en el caso de Bitcoin, este efecto red tiene 3 vertientes. Una, que los usuarios son accionistas y al ser accionistas también se benefician del crecimiento de la red. Es decir, cuanto más gente entre, más va a crecer el dinero, más va a crecer el precio de Bitcoin y entonces más gente va a querer entrar y así sucesivamente se retroalimenta.
Por otro lado, en el caso de los mineros, sabemos que cuantos más mineros hay, más descentralizada es la red y eso aporta más seguridad a la red, por lo tanto aporta más confianza a nivel generalizado, por lo tanto traerá a más usuarios y habrá un aumento de precios. Ese aumento de precio al mismo tiempo atraerá a más mineros para hacer su negocio en la red de Bitcoin y así sucesivamente. Y por otro lado, el tercer aspecto interesante a nivel de efecto red en Bitcoin son las apps que se están empezando a desarrollar y por supuesto se desarrollarán muchas más para muchas cosas, custodia, liquidaciones instantáneas, depósitos, pagos de impuestos, etc. A medida que la gente se beneficie de las bonanzas de estas apps, pues más desarrolladores y más empresas de tecnología se querrán meter y querrán realizar nuevas apps, generándose así, como digo, una autoalimentación que hará que el precio de Bitcoin siga subiendo. Por lo tanto, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que Bitcoin es menos arriesgado cuanto mayor es el precio, y este es el motivo. Por otro lado, Bitcoin es lo que se considera un trophy asset, un activo trofeo. Un activo trofeo, esto se utiliza mucho en el sector inmobiliario y son casas o pisos que están en sitios premium que, bueno, pues están muy demandados, ¿no? Son casas que son muy escasas y todo el mundo las quiere. Pongamos, por ejemplo, en Madrid, en la calle Serrano, entre Hermés y Carolina Herrera, pues ahí hay unos edificios muy señoriales, preciosos, pues imaginemos que hay ahí 10 áticos, pues esos 10 áticos son activos trofeos, porque cualquiera quiere comprar un piso ahí. Otra cosa es que te lo puedas pagar. Los dueños pueden realmente pedir lo que les dé la gana por ese activo. Entonces, en ese sentido, Bitcoin es y se puede volver incluso más activo trofeo si comparamos oferta y demanda. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasó entre entre mayo del 2020 y mayo del 2021. Y es que estas empresas, que son creo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 empresas compraron un total de 388.000 Bitcoin en un año. ¿Cuántos bitcoins se generaron en ese año? ¿Cuántos nuevos bitcoins se generaron en ese año? Bueno, pues sabemos que se generan 900 bitcoin al día. Si lo multiplicamos por 365 días, tenemos 328.000. Es decir, hubo una demanda, solamente con esas 9 empresas, hubo una demanda mayor que la oferta de bitcoin. Y esto puede seguir subiendo muchísimo y el FOMO lo puede llevar a niveles insospechados, como empecemos a ver instituciones interesadas, como por ejemplo seguros, hedge funds, family offices, fondos y otras empresas. Y es que nos daremos de bruces con el principio de escasez. ¿Qué es esto del principio de escasez? Pues vamos a ver la curva de la oferta. Sabemos que cuanto mayor es el precio de algo, la cantidad ofrecida será mayor para cubrir la demanda. En el caso de que no tengamos, que haya una carencia de oferta, como en el caso de Bitcoin, ¿qué pasará con el precio? Pues lo vemos aquí claramente, que se disparará. Y eso es lo que pasó en 2021 y lo que volverá a pasar y la forma en la que probablemente Bitcoin siga subiendo hasta pues, cifras que veremos más adelante. Por eso vimos que Bitcoin llegó al trillón, es decir, al billón de mercado, de capitalización de mercado en tan solo 12 años, algo que no ha pasado nunca antes. Tesla tardó 18 años en llegar al billón de capitalización del mercado, Google 21 años, Amazon 24 años, en fin, empresas bastante grandes. Y además, como vemos aquí,
la cantidad de Bitcoin que está en los exchanges cada vez es menor, por tanto, aumentando este principio de escasez y disminuyendo la cantidad de Bitcoin disponibles para ser comprados por aquellos que entren en modo FOMO. Bien, otro motivo más para comprar Bitcoin es la infraestructura. Sabemos que en cualquier innovación es muy importante que tener una infraestructura adyacente que posibilite el crecimiento. Lo mismo sucedió con el automóvil. Si no hubiera habido carreteras, estaciones de servicio, puentes y túneles, pues sería muy difícil que el sector del automóvil hubiera llegado al nivel que está hoy en día. Bueno, pues en Bitcoin ocurre lo mismo. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero, por ejemplo, bueno, pues ya ha salido a bolsa el exchange Coinbase, que es el más grande de Estados Unidos y que cuando salió a bolsa, pues a nivel de mercado, de capitalización de mercado, pues se convirtió en el 9º banco más grande por delante de Goldman Sachs, UBS y Barclays. Estamos hablando de un exchange de criptomonedas y es realmente un sector que está en sus inicios y ya se ha situado como el 9º banco más grande por delante de estos bancos tan importantes. Es decir, sabemos que es algo que no se va a parar aquí y que esta gente no habría invertido tanto dinero si no hubiera un futuro en este tema, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues hay más de 700 exchanges en el mundo, más de 15.000 cajeros en más de 70 países, hay nuevos portales de futuros, aplicaciones como PayPal y Cash App pues han decidido dar la posibilidad a sus usuarios de la compra, de la venta, de enviar y recibir criptomonedas y también de la custodia. Sabemos que el sector bancario ofrecerá en breve la compra de criptos y la custodia. Gestores de fondos están creando, bueno, tan conocidos como Fidelity, BlackRock y Morgan Stanley, están creando instrumentos para sus clientes. Hay empresas incluso de compra y custodia para instituciones. Sabemos que las tarjetas de Visa y la Visa y Mastercard están haciendo, pues, están hablando con exchanges para ofrecer criptos y que se pueda pagar con criptos. Y sabemos que hay comercios que aceptan Bitcoin y la Lightning Network, que hablaremos un poquito más adelante, está creciendo cada vez más. Otra de las razones por la cual hay que comprar Bitcoin es que podría ser la arquitectura monetaria del futuro, es decir, que podría absorber el sistema de pagos internacionales de todo el mundo. Lo más obvio son las remesas, es decir, el dinero que envía la gente que se va de su país a trabajar a otro país, que envía a su familia, porque hoy en día se utilizan empresas como Western Union que realmente cobra unas comisiones abusivas y encima tiene unos máximos de pago. Además, solamente lo puedes hacer en determinados días de la semana y bueno, realmente te pone muchos problemas, no solamente para el que envía, sino también para el que recibe. Y no nos olvidemos que también tienes que dar muchos datos personales cuando haces todo esto. Entonces, realmente hay muchos estudios que indican que el mercado de las remesas va a ser realmente absorbido por Bitcoin porque es mucho más barato, mucho más rápido, mucho más accesible para gente que realmente no está bancarizada y en definitiva más eficiente. Por otro lado, el mercado de importación y exportaciones, que asciende a 20 billones de dólares al año, también podría verse beneficiado al trabajar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque las liquidaciones serían instantáneas, sería todo muy rápido. En 10 minutos o media hora o incluso 2 horas tendrías todos los pagos realizados sin tener que pagar comisiones abusivas que usan los bancos a día de hoy para enviar dinero de un sitio a otro. Yo vivo en el extranjero y he vivido mucho tiempo en el extranjero y sé lo complicado que es enviar dinero de un país a otro. Más si eres una empresa
que además te cobran incluso por tener el dinero en el banco, cosa que en Bitcoin no sucedería. Por otro lado, todo lo que son los pagos, micropagos con Visa y Mastercard podrían ser realizados a través del sistema de pagos de Bitcoin. Muchos en este punto me diréis que Bitcoin es muy lento y que no puede absorber eso, que es imposible, que cada 10 minutos sale un bloque y es imposible que se hagan micropagos. Bueno, pues os voy a hablar de la solución que tenemos hoy en día y es el sistema de capas o el sistema de dinero en capas, en el cual en la capa base tenemos la red de Bitcoin, ¿vale? Donde tenemos nuestro seguro, nuestro dinero seguro, ¿vale? Porque es descentralizada. Además, como hemos dicho, cada 10 minutos sale un bloque y el bloque no pesa más de 1 mega. Es decir, hay mucha descentralización y todo ocurre de una forma muy controlada, pero luego podemos poner encima capas aplicativas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la red Lightning, que lo que hace es abrir un canal a la red de Bitcoin donde tú puedes hacer todas las transferencias que te dé la gana, no todas, pero bueno, puedes hacer muchas transferencias que son instantáneas y muy baratitas y al final cierras el canal, se consolida todo lo que has gastado y en ese momento ya sí que se inscribe en la red de Bitcoin. Es decir, es una forma de hacer más eficiente pues todos los paguitos, micropagos que podemos hacer cuando, por ejemplo, pues queremos pagar un café o incluso, ya que tengo aquí el tema de las apps, pues os hablaré de InStrike, que es una app que lo que hace es mandar dinero instantáneamente de un país a otro en la moneda que sea, sin que tú sepas que ha pasado por Bitcoin. Esto quiere decir que la red de Bitcoin es realmente algo revolucionario. ¿Cómo lo hace? Yo estoy en Dubái, yo tengo 50 dirhams y estos 50 dirhams los quiero enviar a Nueva York. Y además quiero que le llegue a mi amiga en dólares y en su cuenta. Entonces yo tengo mi cuenta corriente normal, estoy hablando del sistema tradicional. Esta app coge los 50 dirhams de mi cuenta corriente, los pasa a la red de Lightning, luego los pasa a la red de Bitcoin y luego los vuelve a pasar al banco de mi amiga y el banco de mi amiga recibe el dinero en dólares que yo le he enviado. Esto ocurre de forma instantánea, es decir, si yo lo envío ahora mismo, mi amiga lo recibe en un segundo y es muy baratito. Por tanto, en la imaginación está el límite y hay muchísimas cosas que veremos y que realmente nos van a explotar la cabeza, ¿vale? Y es que Bitcoin es una innovación que está probablemente al principio del ciclo de adopción. Y sabemos que el ciclo de adopción de una nueva tecnología sigue unas curvas S. Esto está muy estudiado en marketing y en finanzas. Y es que las tecnologías, pues la adopción de las tecnologías sigue las curvas S. Aquí tenemos la adopción en el eje de las Y's y aquí tenemos los años en el de las X. Vemos, por ejemplo, si nos fijamos en el teléfono, vemos que pues subió al principio, hubo una fase temprana en la cual hubo una adopción del 40% aproximadamente, luego bajó un poquito y después de pasar una masa crítica, aquí se disparó. Llegó a las masas, se hizo con el mercado mainstream y la adopción se volvió pues generalizada hasta el día de hoy que estamos en la fase plato o la fase de maduración. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que pasan los años, la aceleración tecnológica está haciendo que las curvas S sean cada vez más cortitas. Si las comparamos, por ejemplo, con pues otras curvas S de por aquí, vemos que son cada vez más cortitas. Esto quiere decir que la masa crítica que necesitamos para entrar en
la fase exponencial, en el momento en el que todo el mundo se une y el mercado mainstream entra en la adopción de esta tecnología, la masa crítica cada vez es más pequeñita. ¿Y qué es la masa crítica? Pues la masa crítica es la cantidad de personas que necesitamos para que un fenómeno viva por sí mismo y siga creciendo. Bien, aquí lo tenemos un poquito mejor explicado. Esta es la curva de adopción, curva S de adopción, la naranjita de puntitos, y aquí vemos pues que tenemos la fase temprana primero, que ha desarrollado el mercado de forma temprana. Aquí normalmente se ven burbujas porque realmente el producto está intentando demostrar su valía, entonces aquí se meten pues innovadores y visionarios. Esto sería más o menos en el lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Cuando llegue a la masa crítica, que normalmente se sabe que es de un 15% de la población más o menos, pues entrará la fase exponencial. Es decir, el mercado mainstream entran los pragmáticos, entran los conservadores y bueno, los medios de comunicación se hacen eco de las bonanzas de la tecnología, el boca a boca empieza a funcionar, realmente el precio empieza a subir muchísimo y todo el mundo quiere entrar en la tecnología. ¿Qué pasa? Que con esta disminución del ciclo, perdón, con el hecho de que las curvas S se están haciendo cada vez más cortitas, la masa crítica se está moviendo al 5%, ya no es un 15%, sino que es un 5%. Si calculamos dónde estamos ahora mismo a nivel de Bitcoin, pues sabemos que hay aproximadamente 100 millones de personas que son usuarias de Bitcoin, 120 millones de personas. Entonces, si calculamos que tenemos alrededor de 7.500 millones de personas en el mundo y que 1.000 millones de personas no tienen internet, pues esto supone un 1% de la población. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una red que tiene más de 100 millones de usuarios? Que se sabe que esta red crecerá de media más o menos en torno a los 10 millones por mes. ¿Qué pasa si crece en torno a 10 millones por mes? Que en un par de años ya estaremos en la masa crítica del 5% necesaria para las tecnologías de hoy en día para que realmente se dé la fase exponencial. Esta es un poco la hoja de ruta que yo simplemente he traducido, pero la creó Murad Mahmudov, que nos habla de cómo va a suceder todo esto y cómo va a hacer que Bitcoin se vuelva dinero por derecho propio. Sabemos que las funciones del dinero son reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. ¿Cómo Bitcoin va a conseguir reunir todas esas características? Bueno, pues este ejemplo, esta hoja de ruta nos dice que a medida que suba la capitalización, pues pasaremos, pues bueno, desde coleccionable a mejora, la descentralización mejora, cada vez más gente compra, la seguridad y la robustez del protocolo lo hacen más fiable y sin brechas, y ahora mismo estamos aquí. ¿Vale? Entonces ahora se requiere educación, lo que estamos haciendo hoy. ¡Qué mono! Hola. Bueno, estábamos hablando de la educación y entendimiento, entonces tendremos mayor descentralización y seguridad percibida. Más opciones de custodia después, mayor liquidez, confianza y actitud de compra. Por tanto, al final tendremos realmente que se trata de una reserva de valor fiable. Este valor pues hará que la red obtenga más liquidez, habrá menos incentivos para vender Bitcoin, la gente querrá guardar Bitcoin y habrá una mejor estabilidad del precio. Habrá mayor aceptación y reconocimiento, entonces se producirá el momento en el que sea un medio de intercambio generalizado.
Esto provocará una mayor estabilidad del precio y al final se volverá una práctica unidad de cuenta. Por tanto, ya tenemos las tres funciones del dinero y Bitcoin será dinero por derecho propio. Y es que Bitcoin es la mejor forma de dinero. Aquí os he puesto las características del dinero: duradero, divisible, infalsificable, fungible, portable y escaso. Todos sabemos que estas son las características que se le atribuyen al dinero. Sin embargo, Bitcoin saca con nota, es superior al dinero fiat y al oro en todas ellas. Como veis, aquí tenemos alto para todas ellas y aparte tenemos el hecho de que es descentralizado, que no es gubernamental, que es digital y que es fácil de guardar y enviar. Entonces, puede ser que estemos en un momento zapatófono, es decir, que nos quede mucho para llegar al momento iPhone, pero es un buen momento realmente para invertir, porque aquí es donde se genera riqueza transgeneracional. Y si eres lo suficientemente visionario, te puedes beneficiar de esto, ¿vale? Y bueno, ya he comentado 6 motivos por los que invertir, pero me gustaría daros un bonus y es que es un hedge contra el sistema. Esto quiere decir una cobertura, porque ya hemos dicho que Bitcoin es un sistema de pagos que funciona paralelo al sistema financiero, no funciona dentro del sistema financiero. Entonces, si se cayera el sistema financiero, pues podríamos irnos a este otro sistema de pagos, es decir, sería una cobertura o incluso un verdadero seguro de vida, porque si se cae el sistema, hasta hoy en día, pues esto era impensable porque se caía todo, pero a día de hoy tenemos un sitio donde poner nuestro dinero y continuar con nuestras compras, ventas y nuestra vida normal en caso de que el sistema se caiga. Por lo tanto, redefine el derecho a la propiedad privada, porque ahora realmente sí que no depende de que el sistema se caiga, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la libertad financiera, que muchas veces hablamos de Robert Kiyosaki y del cash flow y de pues, vivir de las rentas, pero también es importante que seamos soberanos de ese dinero que recibimos periódicamente de nuestros inquilinos o de lo que sea. Y ya por último, pues vamos a ver el tercer módulo que habla de las predicciones del precio de Bitcoin a largo plazo. Alguna tengo a más corto plazo, pero en general son a largo plazo. Y para ello, pues vamos a comparar la oferta y la demanda. Tenemos un modelo de oferta que creo que algo habéis visto ya. Creo que os hablan un poquito del stock to flow en el curso, pero bueno, lo voy a mencionar muy por encima y luego veremos el modelo de la demanda. ¿Por qué? Porque por mucha oferta interesante que haya, si no hay demanda, pues no hacemos nada. Entonces, Fidelity Investment lo que ha utilizado es la curva S que hemos visto antes de adopción de una tecnología y en este caso ha elegido el móvil. Y pues vamos a ver qué proyección tiene a largo plazo y luego os hablaré de otros dos modelos, que es el de las curvas logarítmicas y el hiperbólico. Bueno, pues empecemos con el stock to flow. El stock to flow mide es un ratio, ¿no?, que mide la cantidad de Bitcoin disponibles dividido entre la cantidad de Bitcoin que se generan al año. Más o menos a día de hoy tenemos unos 19 millones de Bitcoin disponibles y el flow sería pues 900 que se generan al día por 365 días, por tanto nos daría un stock to flow de aproximadamente 58. Entonces, esta tabla que ha desarrollado Plan B, que es el analista que ha generado este modelo de la oferta, el stock to flow, bueno, pues esta tabla nos dice que a mayor stock to flow, mayor capitalización de mercado, ¿vale? Él ha calculado el stock to flow de la plata, de los diamantes, del Bitcoin, del oro y del sector inmobiliario y ha visto que a mayor stock to flow pues tenemos mayor capitalización. Pero recordad
que el stock to flow de Bitcoin no es un número que no cambie, va cambiando a lo largo del tiempo, es más, va creciendo. Por esa regla de 3, la capitalización del mercado del Bitcoin seguirá creciendo a lo largo de los años. Entonces vemos en esta gráfica que si nos fijamos en la capitalización del mercado versus el stock to flow, vemos que el crecimiento de Bitcoin se ha dado alrededor de esta línea diagonal que tenemos aquí, esta línea negra, ¿vale? Y vemos unos clusters, unos grupos que se han formado alrededor de cada stock to flow. Bueno, pues si empezamos con el stock to flow 3, pues la capitalización del mercado era de 100 millones, ¿vale? Entonces, en el momento que se produjo el halving, pues el stock to flow pasó a ser aproximadamente 10. En el momento que el stock to flow pasó a ser aproximadamente 10, este stock to flow, esta capitalización del mercado tendió a subir hasta darse con esta línea que hemos hablado antes, por lo tanto la capitalización del mercado subió. Igualmente se dio otro halving y en este otro halving que nos da un stock to flow de aproximadamente 28, en este otro halving lo que vimos es que otra vez la capitalización intentó llegar al nivel de la línea esta, ¿vale? Y otra vez, aquí no lo puedo mostrar, pero bueno, otra vez ocurrió otro halving y otra vez estamos en este punto. Ya hemos superado la capitalización de mercado de los diamantes, también hemos superado la de la plata y ahora tenemos que llegar a la del oro que estaría aquí, ¿vale? Pero se producirá otro halving en 2024 que nos llevará de nuevo, ¿vale?, a situarnos como por aquí y a querer llegar de nuevo a la línea diagonal donde nos encontraremos con la capitalización del mercado del sector inmobiliario. Esto es, como os podéis imaginar, muy, muy alcista. Pero vamos a hacer algunos números. ¿Qué pasaría si, ya que el stock to flow de Bitcoin es similar al del oro, vamos a verlo aquí, el de Bitcoin 58 y el del oro 60, ¿qué pasaría si Bitcoin alcanzara la capitalización de mercado del oro? Bueno, pues que un Bitcoin valdría $520.000 más o menos. Y esto se puede planear de que ocurrirá alrededor de 2024 o 2025. Pero es que en 2024 tendremos otro halving y entonces el stock to flow ya no será 58, va a ser 100 y entonces va a ser similar al del sector inmobiliario. ¿Qué pasará cuando la capitalización del mercado de Bitcoin sea semejante a la del sector inmobiliario? Que Bitcoin valdrá 5 millones de dólares y esto se prevé que será alrededor de 2030. Aquí veis en esta espiral, veis un poquito más claro lo que os he contado. Esta línea es la de los halvings, aquí ocurren todos los halvings, ¿vale? Las rayitas estas naranjas es la capitalización de mercado de Bitcoin. Luego tenemos la circunferencia de la capitalización de la plata. Aquí tenemos la del oro y luego tenemos la del sector inmobiliario. Bueno, pues Bitcoin a medida que iba pasando halvings, que es esta raya, repito, es esta raya, a medida que iba pasando halvings, pasaba al siguiente nivel de capitalización. ¿Vale? Damos otra vuelta y otra vez pasamos al siguiente nivel de capitalización. Y otro halving y otra vez al siguiente nivel de capitalización y así se espera que continúe y que en el siguiente halving, que será más o menos 2024, pase a la capitalización del mercado del oro y así hasta que lleguemos otra vez al siguiente, que será como por aquí, que llegue a la capitalización del mercado del sector inmobiliario. Bueno, pues ese es el modelo de la oferta que creo que ya más o menos conocéis. El de la demanda, es importante pues compararlo.
lo ha desarrollado Fidelity Investment, que es una de las gestoras más importantes del mundo, que mueve 4,9 billones de dólares en activos y, como os he dicho, ha utilizado la curva S de adopción, en este caso de usuarios móviles por cada 100 personas, que se produjo en Estados Unidos, y la ha superpuesto a la de crecimiento de direcciones de Bitcoin con más de $1 hasta la fecha. Bueno, pues ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que para 2035, y este es el modelo, repito, de la demanda, para 2035 un Bitcoin va a valer 1,8 millones de dólares. Ellos han supuesto que habrá un total de 490 millones de personas usuarias de Bitcoin. Sin embargo, como hemos mencionado antes, ya hay alrededor de 120 y según algunos pronósticos de cuando una red pasa los 100 millones, se puede hacer un promedio de crecimiento de 10 millones al mes, pues tendríamos en este momento, en 2035, alrededor de 1,5 millones de usuarios, no 490 millones. Entonces, esto se trata realmente de un modelo bastante conservador y aún así, bueno, pues tenemos cifras millonarias, ¿vale? Si lo comparamos con el stock to flow y hablamos de 2030, pues tendríamos un valor de aproximadamente $1 millón por un Bitcoin. Incluso ARK Investment, que es un fondo de inversión bastante conocido de Wall Street, ellos han dicho cómo puede ser, se han preguntado cómo puede ser que un Bitcoin vaya a valer $1 millón y han hecho el ejercicio de dónde va a venir ese dinero. Incluso han puesto más, $1.360.000 por Bitcoin, ¿vale? Y entonces ellos han dicho que, pues, que el 50% de las remesas pasará a la red de Bitcoin, que el 10% del dinero generado por los mercados emergentes pasará a la red de Bitcoin, que el 25% del volumen de transacciones de los bancos de Estados Unidos pasará a la red de Bitcoin, que el 1% del total de las reservas del tesoro de los países pasará a la red de Bitcoin, que el 5% de la riqueza de las personas más ricas del mundo, es decir, de los high net worth individuals, pasará a la red de Bitcoin, que el 2,55% de las instituciones de inversión dejarán ese dinero en Bitcoin y que el 5% del cash, del treasury que tienen las empresas del S&P 500, pues pasarán a Bitcoin y que el 50% de la capitalización del mercado del oro también pasará a Bitcoin. Por último, vamos a hablar de dos modelos más. Este es más a corto plazo, incluso, bueno, pues habrá gente que ya lo conozca y es más a nivel técnico, ¿no? De análisis técnico. Vemos que el crecimiento del precio de Bitcoin está siguiendo estas curvas logarítmicas, ¿vale? Y si esto continúa y no se salen de ahí, vemos que, por ejemplo, en 2022, pues habrá un mínimo de 29.000, es decir, el precio de Bitcoin se moverá entre $29.000 y $240.000. Esto os invito a que os metáis en TradingView y saquéis este indicador, Bitcoin Log Growth Curves, ¿vale? Podéis sacarlo y lo veis vosotros mismos y analizar, bueno, pues más adelante o como veáis. Y luego, por último, el más alcista, digamos, de todos los modelos es el modelo hiperbólico, que nos dice que, bueno, pues que ocurrió un punto de inflexión el 11 de enero del 2020, en el cual empieza un movimiento parabólico, este es el modelo de hiperbitcoinización, es decir, que va a acabar con el dinero fiat. Incluso ellos nos dicen cuándo va a acabar este dinero fiat y es el 4 de febrero del 2030. Entonces
Bitcoin valdrá, pues realmente no será interesante saber cuánto vale porque no existirá el dinero fiat. Y bueno, pues más o menos esto era lo que os quería contar. Quería cerrar ya, pero no sin antes, pues bueno, reforzar el mensaje de que puede ser que estemos ante un nuevo paradigma, puede ser que esto sea una revolución tecnológica de enormes dimensiones y que estemos al principio del ciclo de adopción y que invertir un poquito de vuestro dinero pues puede realmente cambiar la riqueza de bastantes generaciones. Por lo tanto, pues nada, os invito a seguir investigando, a seguir conociendo lo que es Bitcoin y ya está. Pues genial, yo no sé qué dicen acá mis chicos, pero vamos, yo me quiero ir a comprar Bitcoin ahora mismo, ¿no? Me También yo está me voy a ir a pasando comprar lo Bitcoin. mismo. Nos ha hecho recordar a papá Bitcoin, ¿no? O sea, con tanto staking y monedas y portfolios diversificados que tenemos, vamos, ha Yo ya refrescado estaba bastante. convencida, pero bueno, maravillosa la exposición, de verdad, me ha encantado. Los gráficos, o sea, es espectacular. La clase ha sido espectacular y me has dado un montón de argumentos para seguir convenciendo, ¿sabes? O sea, yo ya estaba Muchas gracias. convencida, pero ahora tengo infinidad de argumentos. Así que muchas gracias. Me ha encantado la clase, de verdad, Mercedes. Un placer. Muchas gracias. Mercedes, yo no veo tan claro lo de la inflación, porque en el último periodo hemos tenido inflación galopante y no ha servido. Yo creo que más bien el Bitcoin es proporcional a la impresión de moneda. Y ahora cuando justamente el mercado está diciendo que puede que se recorte la impresión, has tenido inflación galopante, mientras que, o sea, la correlación en el último periodo ha sido nefasta. Por tanto, no está correlacionado, está más correlacionado con el VIX que correlacionado con la inflación. Y lo que sí depende, para mí el Bitcoin es una defensa contra la impresión infinita de moneda. Lo que pasa es que ahora se está poniendo en riesgo esa teoría debido a que la inflación que se está generando. Entonces, podría descarrilar todo el sistema. Bueno, hay mucha gente que realmente piensa como tú y es verdad que no se ha comportado últimamente como debería comportarse, pero es verdad, bueno, como debería comportarse no quiero decir eso, pero es verdad que, bueno, sabemos que un activo tiene que formar un bottom o sí, un fondo para volver a crecer y, bueno, quizás ha sido esa la razón. También quizás ha sido la razón de que, bueno, pues ha habido un evento liquidativo que se llama, que es cuando mucha gente vende sus acciones porque están bajando la bolsa y entonces pues realmente baja todo menos el activo refugio, que en este caso es el oro. Pero es que Bitcoin no es un activo refugio, es un activo refugio contra la inflación, no contra que haya una bajada masiva del precio en un momento dado o de las bolsas en un momento dado. Vimos en la pandemia, en marzo del 2020, cómo todo bajó muchísimo y Bitcoin bajó el que más. Pero al final del año, en 2020, la recuperación de Bitcoin fue brutal. Terminó ganando, me parece que un 320% comparado con, no me acuerdo si un 30% el oro y un 5% el S&P. Y bueno, ya no hablemos de las acciones españolas que se quedaron en negativo, incluso el petróleo también estaba en negativo. Entonces, lo cierto es que somos muy rápidos en sacar conclusiones cuando vemos que Bitcoin baja muchísimo. Bueno, pues ya no es refugio contra la inflación. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, ¿no? Porque ha estado demostrando que ha sido un refugio contra la inflación durante todos estos años y vamos a ver qué pasa este año. No tendría por qué no serlo. Luego ha habido un estudio hecho por Real Vision, por Raúl Pal, donde han confirmado que básicamente, y se ha demostrado con varios, que la capitalización de cada una de las criptomonedas tiene una correlación directa con el número de billeteras multiplicado por el número de transacciones. Eso explicaría que el Bitcoin ha perdido porque hay otras
criptos que han ganado mucha más adopción por los incentivos que han creado la red, mientras que Bitcoin se ha quedado atrás en el incremento de carteras que se han generado. Y esto se ha demostrado con varios criptoactivos como DOT, como Ethereum, como varios, Luna y demás. Entonces lo que te explica básicamente es que la adopción depende de la adopción y como Bitcoin se ha quedado atrás por la usabilidad del sistema en sí, porque es caro en el sistema, y se va a quedar como, parece que se queda más bien como el oro digital, ¿no? Para un uso mucho más limitado. Bueno, acá vamos a entrar en debates infinitos, ¿no? ¿No, Javier? Bueno, así que puede ser muy amplio esto. O sea, estamos hablando de cosas diferentes, son criptoactivos, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de Bitcoin, que no hay nadie detrás, y todas las demás donde hay fundaciones, empresas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un debate infinito. Lo suyo es que, bueno, hoy Mercedes nos ha traído, nos ha hecho volver a la esencia. Así que, nada, a mí me encantó la presentación, me hizo refrescar un montón de conceptos y refrescar a lo que es Bitcoin en sí. Y bueno, no sé si hay alguna preguntita, alguna dudilla. Bueno, me están diciendo por acá a ver si nos prestas la presentación porque quieren colgarla en la habitación. Sí, claro, yo mañana te la envío, Cristian. Dale, tranquila, que luego la colgaré junto con la presentación. A ver, ahí Encarna quiere preguntarte algo. Mercedes, bueno, yo el libro me lo compro mañana. Está en Kindle, imagino, ¿no? No, ¿No? está solamente disponible en formato físico. Bueno, da igual, Sí. me lo voy a comprar igual. Quería preguntarte, imagino que todavía profundizarás más en el libro que lo que nos has contado en la presentación, porque, claro, la presentación tampoco se puede poner toda la información o lo enfocas de otra manera el libro. No, básicamente lo que he sacado para esta presentación son los 3 primeros capítulos del libro. Luego, bueno, pues hay muchos más capítulos. Mira, te voy a mostrar si quieres. Uf, qué maravilla. Pues nada, mañana lo estoy pidiendo. Mira, no sé si se ve, pero bueno, primer capítulo, ¿qué es Bitcoin? Segundo capítulo, ¿por qué invertir en Bitcoin? Y tercer capítulo, modelos de predicción del precio de Bitcoin. Y tienes, bueno, pues 9 capítulos que hablan de diferentes cosas. Como ves, el libro se llama Cómo invertir en Bitcoin y crear una mente millonaria. Es decir, también habla de pues todo lo relacionado con crear el mindset adecuado para tener una estructura de millonaria, digamos, ¿no? Lo que hablábamos de la independencia financiera y demás. O sea que no es solamente 100% Bitcoin, pero bueno. No, mejor, más completo todavía. Gracias, Mercedes. Gracias a ti. Bueno, mil gracias, Mercedes. Mil gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Bueno, ahí tenemos, a ver, vamos con una última preguntita de Juan Manuel. A ver qué nos dice. Muy bien. Gracias, Cristian. Perdón, una última y ya te liberamos, Mercedes. Espectacular la exposición. Yo primero voy a arrancar por el de niños, creo que hiciste, así que voy a arrancar por ese, así de Bitcoin, así después ya paso al de cómo invertir, que debe ser muy, muy interesante. Un poco en base a lo que traía Javier recién, ¿qué dificultad ves para, dentro de los escenarios que vimos, que pueda llegar a complejizarse todo ese desarrollo y esa masificación de Bitcoin en los próximos años? Bueno, yo sinceramente estoy bastante segura de que vamos a ver, pues, no una hiperbitcoinización, pero la red de Bitcoin va a tener digamos, una importancia en el día a día nuestro espectacular, incluso sin saber muchas veces que estamos utilizando pues la red de Bitcoin para mover dinero, como he explicado en la presentación. Pero es verdad que, bueno, pues lo de siempre, los miedos, la desinformación, el hecho de que mucha de la información está en inglés, el hecho de que los medios de comunicación pues nos muestran lo que quieren. Creo que el otro día hablaron de Bitcoin en el hormiguero y fue un desastre. En fin, al final
La gente está muy ocupada, no tiene tiempo, oye lo que puede oír en la tele o en los periódicos y bueno, pues eso puede ralentizar muchísimo y hacer que mucha gente que tiene la información disponible realmente pues la deje de lado porque les confunden realmente. Entonces yo creo que esa es una de las mayores amenazas, pero lo único que puede hacer es ralentizar la adopción, porque al final sucederá. Y si no sucede de abajo a arriba, que es lo ideal, sucederá seguramente de arriba a abajo. Genial. Me están preguntando por el chat, ¿cómo se llama la app para enviar dinero? Bueno, bueno, hay varias, ¿no? Pero ¿a cuál hacías referencia, la de Lightning Network? InStrike. Lo pongo en el chat. Sí, escríbela en el chat, please. No sé, Juan, si tenías algo más. Yo sí. No. Pero... perdón. Quería hacer una pregunta. No, Juan, yo... no sé, Juan. Creo que se escribe así. Vale. Vale. Jordi, no me levantaste la mano, pero bueno, te acepto. No, perdón, no estoy por el chat. Quise ser moderno. Me ha encantado la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy muy optimista también con todo, pero viendo lo que sucedió en 2013, ¿puede repetirse algo similar ahora? ¿O ya crees que ha alcanzado este punto de soporte que va a subir como está haciendo hoy? O sea, la pregunta es, ¿este escenario tan trágico que se produjo en el 2013, ves que podría volver a pasar o ya lo descartas? ¿A qué escenario te refieres? ¿Una bajada del 85, del 90% aproximadamente? Sí. Bien, bueno, ya hemos bajado alrededor del 50% más o menos, ¿no? Desde el tope. Yo, a ver, me voy a mojar aquí a nivel personal, no voy a dar consejo de inversión, obviamente, pero yo pienso que esto ya bueno, pues ha llegado al bottom y esto ya se está empezando a dar la vuelta, pero como siempre decimos, no se puede tener todos los huevos en la misma cesta y hay que tener cuidado con lo que se hace y para eso, pues como sabemos, el dollar cost average, es decir, meter dinero de forma automática pues cada mes o cada semana, pues es lo mejor, porque así no nos equivocamos, se hace una media de la inversión y ya está. Pero yo personalmente considero que esto ya se está dando la vuelta y que no vamos a ver, en este caso ahora mismo este año, otra bajada del 90%. Pero esto te lo digo a título personal. Sí, espero, porque han pasado escenarios terribles entre el COVID, la guerra, y bueno, ya supongo que ya hemos... En la agenda falta invasión ovni, meteoritos y yo creo que ya no queda nada más, pero bueno. Sí, claro. Sobreviviremos. Seguro. Bueno, espectacular. Espero tenerte otro día por aquí. Ya sabes que estás más que invitada. Espero que les haya gustado a todos ustedes también el haber traído a Mercedes hoy y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Una exposición magnífica. Muchas gracias. Adiós. Gracias.